Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Como siempre, cada día soy Yasmín Díaz Gavilán, su servidora, en este tu programa, Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Y siempre va mi saludo afectuoso de corazón a corazón, porque patria es humanidad, como diría José Martí, poeta cubano, y como también diría el cantautor, poeta Silvio Rodríguez, también cubano, solo el amor engendra la maravilla. Así que así es que tenemos que estar hermanados para poder rescatar nuestra patria. De eso se trata, hermanos. Unidad, organización y crecer como seres humanos contra nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras virtudes y también con nuestros aciertos. Que en eso vamos, en esa lucha, todo en pro del beneficio de un colectivo, no individual. El individualismo nos pierde. Y esa es la línea que siempre he tenido. Y de ese amor, de esos valores colectivos emanan los más bellos frutos, los que me han traído este canal, a estar directamente con ustedes, que para mí es una bendición poder tener tantas hermanas y hermanos, amistades maravillosas, seres humanos dentro y fuera del país que realmente me han elevado la vida. Son una bendición. Gracias por eso. Primero, antes de empezar con este tema que se trata de la tirana de Guarmey y otra de sus cantinfladas, porque realmente es una payasa siniestra, ¿no? Expresa lo que es el gamonalismo, la mentalidad peor colonial. Ella todavía está en la colonia, es así su mentalidad, así ha crecido desde pequeña, así ha sido formada por ese fascista, su padre Orlandini. No, el fascismo, esa derecha que se creen superiores en raza, en posición de clase, en estatus y todo, y creen, bueno, que el pueblo que considera indio es escoria, deben de ser gobernados, ¿no? Son un poco más que esclavos. Es claramente el comportamiento que ella tiene reiterativo. Y es que esa es su mentalidad, la tiene en la sangre, así ha sido formada, ¿no? Y lamentablemente es presidenta del Congreso. Es una cosa realmente inaudita. Sobre ella va a hablar lo que ha dicho y el análisis que se hace a partir de este tema, ¿no? De blancos e indios. Antes que todo, agradecer a los hermanos que desde hace días me vienen motivando, apoyando este canal con sus aportes solidarios, sus granitos de arena. De verdad que estoy profundamente agradecida de corazón a corazón. Y eso es lo más importante realmente, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Están mis yaperitos que a partir del día 14, el día 14 sí ya estamos, no, perdón, el 10 ya estamos, el 10 estoy un poco perdida en el tiempo, desde el 6, ¿no? Desde el 6 han estado colaborando con el canal. La hermanita Sonia Sanedo, gracias por tu contribución, tu granito de arena en la medida de tus posibilidades, lo valoro mucho. Un abrazo muy grande para ti. Mi hermanita Leonarda Romero también, otra yaperita que con una granito de arena de su esfuerzo, ¿no? Me colabora con este programa. Gracias, de verdad, se valora mucho. Mi hermanito David Benito, también mi hermanito, un gran abrazo. Gracias por ese granito de arena, mi yaperito. Flavio Polo, también mi hermanito, me mandó un mensajito allí de solidaridad, de fraternidad, de aprecio, ¿no? Es algo muy bello realmente. También quiero mencionar a mi hermanita Edith Rodríguez, que está fuera de la patria, es una mujer de un enorme corazón, es mi hermana ya desde que casi empezó el programa. Somos hermanas, nos comunicamos permanentemente, es mi soporte moral en gran parte. Sí, Edith, gracias por todo
tu corazón, por ser esa gran mujer, una madre maravillosa, luchadora, trabajadora. Realmente tu amistad, más que todo, es para mí un aliciente y una gran motivación para seguir adelante. Gracias, mi Edith, también por tu aporte solidario, mi hermanita. También mi hermana maravillosa Gladys Bacalarse y su esposo Walter. Gracias de verdad, con toda mi alma, por ese corazón de ustedes, por su solidaridad, por esa empatía, por esa sensibilidad que desbordan y por el cariño que me tienen. Gracias, mi hermanita Gladys Bacalarse también, y Walter, su esposo, también están fuera del país, pero con el corazón aquí, ¿no? También clamando justicia para los hermanos y hermanas que más sufren y que nuestra patria sea realmente próspera y libre, hermanos y hermanas. De eso se trata. Mi hermanita Bertilda Díaz, desde Australia. Mi hermanita, gracias, gracias de verdad. Valoro con todo mi corazón su grano de arena, su aporte, ¿no? Sincero. De verdad que es un gusto también haber podido conocerle y conversar con usted en una oportunidad. Un abrazo grande para usted y mis bendiciones. Sonia de Trujillo, una hermanita muy cálida, muy dulce, llena de aprecio para mi persona. Sonia, de todo corazón, mi hermanita. Te puedo decir que sinceramente me siento muy reconfortada de tener tan cerca, aunque no las pueda ver mayormente en persona, pero que me siento muy reconfortada a sentir corazones tan llenos de afecto, de amor, ¿no? Amor cristiano, amor fraterno, igual es un amor, el amor universal. Gente maravillosa, realmente. Cada uno, todos ustedes. Lázaro Flores, hermano, un fuerte abrazo por el yapecito, otro yaperito, Lázaro Flores, de un gran corazón también y solidario con este canal. Magali de la Cruz, mi hermanita, un abrazo grande, 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 de verdad, y muchas bendiciones por ese granito de arena y apoyo al canal. Mi hermanito Víctor García, gracias a cada uno de ustedes por ese corazón, por valorarme, por reconocer mi trabajo diario que hago en medio de mis posibilidades, en mis altibajos con la salud, pero que ahí gracias a ustedes también sigo luchando y viendo cada vez más claro el camino para poder solucionar definitivamente mis problemas y estar muy fuerte, como me diría mi maravillosa hermana, que también tengo mucho que agradecer, Astrid Ruelas, una hermana que está fuera del país, pero que tiene un corazón enorme, ¿no? Ella siempre sus mensajes de amor universal, ¿no? Y me diría, Yasmín, tú eres nuestra leona, queremos verte fuerte y recuperada. Y así es, gracias mi Astrid, tan maravillosa, desde casi que empezó el canal, ella también siempre está pendiente de mi salud y de los programas y siempre investigando por todas partes. También en Facebook, me ubicó en el Facebook, también mi contacto de Facebook. Gracias, mi hermanita Astrix, por ese tan bello corazón que tú tienes, que tú posees. Y bendiciones, bueno, a cada uno de ustedes. Ha sido un poco poco me he extendido en esta parte porque prácticamente desde hace varios días, como una semana, que no he podido concentrarme en otra cosa que no sea apenas hacer un programa y ver el tema de mi salud. Y así sigo, ¿no? Y descansar lo más posible para poder en estas horas de tranquilidad y que me siento algo mejor para continuar con los temas de la coyuntura política. Y bien, continuando con la programación, Alba, ¿no? La tirana de Guarmey. Ese discurso clasista, ¿no? Del 9 de julio que lo realizó cuando participó en una actividad no propia, ¿no? De los congresistas. Esta vez lo hizo en la región Piura
y trató pues de que le salió el tiro por la culata porque trató de destruir, ¿no? Ella con su campaña de desprestigio contra el presidente Castillo, ¿no? Hablando, ¿no? Que sí, quieren cerrar el Congreso, ellos son, nosotros no, nosotros no hablamos de vacancia. No, ellos son los que quieren cerrar el Congreso, por eso ella está preparada, ha puesto su pitbull, ¿no? Su perro guardián ahí, fuera del Congreso, ¿no? Ya sabemos quién es Tenorio Sabogal, ese asesino directo de Inti Bryan. Hay pruebas, asesino material, que a nadie le interesa hablar de él, ni a los caviares, ni a los fujimontesinistas, ni a todos los que se llenan la boca con hacer justicia a Inti Bryan, pero nadie habla de él, ¿no? Y está probado que él mandó a los escopeteros al cruce de esas calles Lampa, la otra calle no recuerdo, para que repriman de esa manera brutal a nuestros hermanos y resultaron muertos, ¿no? Asesinados y muchos heridos, ¿no? Pero él está premiado ahí, al lado de Alba, tiene el poder, ¿no? Mientras le bese los tacones, mientras está de lame tacones de ella, bien, pues tiene ahí, ¿no? Ese Felipío tiene garantizada su impunidad. Ella misma lo dijo en un audio, lo vuelvo a repetir, en uno de los audios, ahí a ese coronel lo tengo allá afuera, ese que evitó que quemaran el Congreso, ese que evitó que dice que el pueblo iba a quemar el Congreso y es mentira, ¿no? Ahí lo tengo afuera para que cuide, ¿se dan cuenta? ¿No? Y bueno, pues ella, ¿no? Que divide al Perú entre indios y blancos, ¿no? Entre indios y blancos. De ese tema es que ahora quiero hablar, ¿no? Se trata de que ha manifestado esto de pobres y ricos, blancos e indios. Todavía está en la época colonial, ¿no? Y de las reacciones que han habido, ¿no? Dentro del análisis de esta mentalidad que es la que gobierna realmente el Perú. Los dueños de los monopolios, la Confieb, la Sociedad Nacional de Industria y todas esas ADEX, todos esos señorones que se sienten los blancos, que son los criollos, ¿no? Los que la corona española se retiró, pero dejó a sus descendientes, los criollos, ¿no? Representándolos, y ellos, bueno, hasta ahora siguen en las altas esferas, ¿no? del poder, en general es del poder. Ellos son los que mantienen, ¿no? Su mentalidad, se creen de una casta. Bueno, con el desarrollo de este tema regreso en unos instantes. Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Así es, la tirana de Guarmey, ¿no? El 9 de julio. Su discurso clasista arremetió contra el presidente, ¿no? Indicando que el poder del Estado no estaba trabajando, ¿no? Que ese poder, que el presidente no trabaja y usa el Congreso como excusa. Los que no quieren trabajar para el pueblo son ellos, que dicen que son el gobierno del pueblo, que es su frase. Nuestra frase es un Congreso para todos, para indios y para blancos. Ella se define, ¿no? Entre los blancos que han nacido para gobernar y que han sido formados, pues, ¿no? Como una casta superior. Esa es su mentalidad, colonialista totalmente. Ella está evidenciando la realidad de una sociedad. La sociedad peruana realmente, por haber sido la capital de la colonia,
¿no?, de la corona española es la más racista. Esta oligarquía, esta clase que se cree la superior, la que tiene secuestrado realmente a nuestro país, porque ellos tienen el poder, ellos y sus felipillos, son las más racistas a nivel de toda Latinoamérica. No hay más racismo que aquí en Lima. Realmente vivimos en la capital más racista de Latinoamérica. Esa es la verdad, una triste realidad. Y esa mentalidad colonial, esa es la que hace tanto daño. Es la que la hizo irse hasta España y querer de ahí también ver la manera como interfieren, cómo tiene injerencia la derecha extrema allá en España, ¿no?, el fascismo, los seguidores de Franco, y de algún modo tratan de petardear aquí al gobierno, ¿no?, porque ella se siente como ellos, ella se siente española, ¿no?, y son los criollos que en realidad, bueno, pues se hicieron del Perú. No hubo una independencia real, nunca hubo una independencia real, esa es la realidad. La independencia, entre comillas, fue la de los criollos, que al final siguen sometiendo, ¿no?, a la clase de los pueblos originarios y también a los que llegaron como esclavos en el caso de la de la etnia, ¿no?, de la raza negra, ¿no? Entonces, de los afrodescendientes, mejor dicho. Entonces, de eso se trata, ¿no?, que esto sigue perdurando, y es que ellos viven en ese mundo, ¿no?, en ese mundo oscuro, en esa caverna, como diría Platón en la alegoría de las cavernas, ¿no? Hay gente que vive en una oscuridad permanente, no ve la luz afuera, y más cuando no les conviene, porque ellos viven con privilegios. Es como cuando hizo esto del impuesto del IGB, ¿no?, que el gobierno lo hacía justamente los productos de primera necesidad, y ella de pronto, ¿no?, estableció que era el faisán, el lomo fino, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mismo, o sea, nosotros, ¿no?, lo que consumimos, nuestra clase superior, es lo mismo. Soy blanca y desde lo que consumo tengo que tener privilegios. ¿Cómo gasta el dinero, cómo derrocha del Congreso, que es de nosotros, de todos los peruanos, para hacerse peinados, ¿no?, para hacer cosas que hace la gente como ella, que se siente que tiene derecho a lujos, y para eso usa las arcas del Estado, así como almuerzos y todas las gollerías que tienen ahí? Ella lo maximiza en gastos porque todo es de primera calidad, al máximo derroche posible, porque a eso está acostumbrada en su propia vida y cree, se siente con el poder de tener el derecho a gastar así, a derrocharse el dinero en el propio Congreso, nuestro dinero, ¿no? Esta tipa realmente, más que una desubicada, es una desquiciada que no nos representa en absoluto. Y eso de decir blancos e indios es claro, es lo que hizo allí, lo que refleja en su acción también como profesional, como abogada, en los fondos que tiene, en las agroexportadoras que tiene su marido, que es otro que tiene una mentalidad así, ¿no?, de gamonal. Y eso es donde explotan hasta el día de hoy. Todos los trabajadores que tienen esas agroexportadoras son gente explotada. Entonces ellos todavía están con esa mentalidad de explotar al que consideran indio, al que consideran inferior. Eso es, ellos son superiores, ellos son inferiores. Por lo tanto, no tienen ni siquiera derecho a la vida digna de sus trabajadores, como cuando se intoxicaron, ¿no?, con una comida que se dio, un menú que se dio ahí dentro de la agroexportadora. Por lo tanto, ellos eran los responsables de la clase de comida, dieron, creo, atún malogrado. Sabe Dios qué calidad también de alimentación, porque están maximizando al máximo la explotación y minimizando lo más posible los gastos, porque no son seres humanos, no consideran al pueblo seres humanos como ellos, sino que ellos son de una estatus superior, de una clase superior, incluso racial.
Eso suena inaudito, inconcebible que todavía hay gente con esa mentalidad, pero las hay. Y no tenemos que irnos hasta países como Ucrania, ¿no? Que todavía tienen esa ideología nazi, ¿no? De creerse una raza superior con diferentes características étnicas particulares, rubios, ojos azules, etcétera. Sino aquí nomás lo vemos, ¿no? Ese es un tipo de... Por eso son fascistas, pues, ¿no? Esos movimientos nazi también, que surgen de una cosa totalmente esperpéntica, ¿no? La resistencia. Uno ve gente con rasgos afrodescendientes y rasgos de los pueblos originarios, ¿no? De nuestros incas, en este caso, y allí, ¿no? Alzando la mano como el saludo de Hitler, junto con algunos blancos ahí que se sienten de algunos lugares de los distritos de Lima, ¿no? Es un tipo de alienación, de enajenación realmente vomitiva, espantosa, pero todo eso se da aquí en nuestro país. Y es que prácticamente siguen teniendo ellos el poder. El gobierno es una cosa, pero el poder es de ellos. Y sí hay una lucha de clases, es clara. Lo que han hecho en su agroexportadora, eso de, por ejemplo, al tema que estaba yendo, de los intoxicados, cuando ellos tuvieron que irse a un hospital para desintoxicarse y las horas que tuvieron que pasar entre vómitos y todo lo que sufrieron por la intoxicación violenta, no les querían descontar. Imagínense ustedes, descontarle las horas que ellos han tenido que ir hasta el hospital todo y tratarse, ¿no? No les querían pagar esas horas, ese día que perdieron. No, y ha tenido que intervenir la SUNAFIL. Imagínense cómo es ella y su marido. Es el colmo realmente, hasta dónde sienten que deben exprimir a esa gente que considera inferior, ¿no? El pueblo que trabaja para ellos. Y a ese joven que no le dieron medidas de seguridad y tuvo que trabajar en una zona de riesgo, en unos reservorios, ¿no? Y finalmente murió ahogado. Eso es un crimen. Y es porque tampoco no lo ven de su nivel. Es increíble, o sea, poco más que animales. Esa es la mentalidad que hace tanto daño a nuestra patria. Y hay que desterrar, hermanos y hermanas, esto. Este es como un cáncer, estos son realmente más que lastres que traemos desde atrás, desde la colonia, son lacras. Son lacras, esa gente tiene esa mentalidad. Y llega al fascismo cuando creen de que les quieren arrebatar lo que creen que es suyo, que el Perú es de ellos, que les pertenece, que son los que gobiernan, los que tienen que estar en la cúpula. ¿Y cómo es posible que se haya metido de presidente y tengan que llamar presidente a uno de esos indios, como en el caso del presidente Castillo? Eso es algo que no van a soportar. Aún él firmara la hoja de ruta, aún él le diera toda la mermelada que quieren los medios de la manipulación, también controlados por esa élite, entre comillas, por esos de mentalidad gamonal que se sienten blancos porque son los dueños de los medios también. Hay una cuestión racial. Y tienen sus felipillos, sus servidores, ¿no? Que son los que tienen más rasgos originarios o también son blancos como ellos, pero ellos son del poder económico, ¿no? Los ven, son de raza, ¿no? Como por ejemplo, de raza blanca, aparentemente como Beto Ortiz, ¿no? Pero es finalmente un franelero de los que tienen el poder económico detrás, aunque por ahí hay un Wong y algunas otras etnias, ¿no? Pero con poder económico. Entonces acá hay un racismo étnico y además económico, de origen económico, y por supuesto que hay lucha de clases, ¿no? Sin embargo, ella dice, ¿no?, que nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases, que el discurso de la lucha de clases es divisionista. Claro, ¿no? Qué manera de unir con la discriminación, con la explotación, con el racismo. Claro, no hay lucha de clases. Y es porque sí hay lucha de clases, porque hay una clase aquí en nuestro país, a diferencia de otros países, que de manera más pronunciada han sentado sus raíces, una clase de mentalidad, de creerse superiores y creer que ellos sí han nacido para gobernar a esa masa de pueblo inferior,
sea, son la clase discriminadora totalmente que gobierna nuestro país, y ellos le lamen las botas a los transnacionales, a los europeos, a los blancos que vienen, ¿no?, de otras naciones o de mismo Estados Unidos, ¿no? Ellos los admiran y les sirven, ¿no? Y está el lobismo, por ejemplo, en las transnacionales, ¿no? Es claro, por ejemplo, que ahora se ha sabido ya con pruebas absolutas, ha salido un informe que yo les voy a hacer en los próximos programas, un informe de Convoca.p, donde las transnacionales han hecho contratos muy jugosos, suculentos, desde hace tiempo, las mineras con la Policía Nacional para reprimir a nuestros hermanos en conflictos sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de patio trasero es esto? Eso es ilegal. Totalmente. No son terroristas los hermanos que protestan con justa razón. Y aquí se hacen contratos abiertamente así, como si nada, utilizando a la Policía Nacional. Eso es ser mercenario. Así como se comportan las transnacionales, que piensan que están en su patio trasero porque el Perú aún sigue siendo colonia, así también se comportan la oligarquía, esa clase con mentalidad gamonal que creen pues que el Perú es su chacra, es su fundo. Y eso, hermanos y hermanos, tenemos que extirparlos. Por eso necesitamos urgente una nueva constitución, para que representantes de esa lacra como ella no tengan ese poder que tiene. Porque incluso si nosotros vamos a cerrar el Congreso, les aseguro que ese Tenorio Gamonal, ese asesino que está cuidando la entrada del Congreso, ese puede arremeter otra vez, como ha quedado en total impunidad, puede arremeter otra vez por órdenes de la tirana de Guarmey, de esta que puede llegar a ser asesina, de esta que puede llegar a ser incluso genocida. Ella no le importa nada, es una mentalidad desquiciada, así se ha formado y se evidencia en cada momento. Ella sola evidencia lo que es y es capaz de lo que sea por el poder. Es un peligro realmente esta clase de gente que deben de ya soltar el poder. Hay que sacarlos del poder. El poder no es de ellos. Ellos son una minoría que se les puede respetar, ¿no? Porque todos tienen derechos, todos tenemos los seres humanos derechos, pero no a seguir dilapidando y volviendo a nuestro país en un botín. Eso de ninguna manera, no es un botín. Y el Perú no es para ellos, donde ellos tienen la gran parte del embudo, la parte ancha, ¿no? Con esa mentalidad tan decadente realmente, repugnante. Y bueno, pues dice que no hay un discurso divisionista de lucha de clases, solamente racista, ¿no? Nada más. Aquí he visto un tuit, ¿no?, de una persona, ¿no?, que se hace llamar Shapishai, la palabra quechua. Dice: a mí no me parece que las declaraciones de Alba sean fruto de la ignorancia. Justo lo que le decía, no es ignorancia. Muy por el contrario, es una lectura plenamente vigente de la realidad. Esa es la realidad. Que la gente que tiene el poder no está en el gobierno necesariamente. Claro que los están también ahí, ¿no? Pero los que tienen el poder, los que manejan en todas las instituciones también, ahí hay un poder económico que va con el tema racial, ¿no? Y por eso es que eso evidencia que seguimos en un estado colonial, dice aquí esta persona, ¿no? Interesante me pareció compartirlo, ¿no? Seguimos en un estado colonial dentro del cual los criollos siguen cómodos en el poder. Y ese es el orden que ella defiende, ese es el statu quo que ella defiende, porque los criollos siguen el poder, lo que les decía. No, como Vladimir Cerrón dijo, se puede tener el gobierno, pero no se tiene el poder. Hay una
clase que tiene el poder económico y que además se sienten superiores a los demás, a los indios. Y son los que controlan a través de su billetón. Se ve cómo controlan los medios, controlan la fiscalía, controlan todo, incluso las Fuerzas Armadas, las fuerzas también de la Marina, a todo realmente, ¿no? Todos son élites ahí, ¿no? Los grandes, los generales, esos que están con Montesinos también en la naval, ¿no? Todos ellos obedecen a una mentalidad, ¿no? Y es que todavía seguimos en un estado colonial y eso tiene que cambiar. Respecto a esto, la exministra de Defensa, Nuria, se llama Esparch, expresó su molestia hacia los inefables comentarios emitidos por Alba, actual presidente legislativo, quien señaló que el Congreso trabajaba para blancos e indios. Ella consideró que estas declaraciones, como las de la legisladora axiopopulista, en este caso la tirana de Guarmey, pues no se veían desde la colonia, ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no? Desde la colonia. En la colonia se hablaba así, después ya no se habla así, ¿no? Digamos que hay ese racismo colonial, pero al menos solapa, ¿no? Lo tratan de disimular. Ella no, lo dijo de frente, así, ¿no? Con lo bruta que es realmente. Categorizar a las personas, ¿no? Entre categorías, entre blancos e indios. Pobres ricos, ¿no? Pobres ricos en el sentido bueno de que lógicamente para ellos los pobres son pobres, así nacieron, ese es el pueblo indio, ¿no? Y nosotros somos aquí los conquistadores, los hijos de los conquistadores que seguimos teniendo el poder, ¿no? Somos superiores, se creerá superior en todo, hasta en inteligencia y todo, ¿no? Cuando es una infeliz, pusilánime, desquiciada. Después se ha tratado de lavar la cara y ha dicho sacar de contexto las palabras que brindé en Piura durante la develación de la placa del Bicentenario del Congreso. Ratifica el modus operandi de quienes intentan generar un discurso divisionista entre los peruanos, como lo hacen el oficialismo y sus aliados. Oh, sí, ella es la víctima y le sacan de contexto. Igual sus audios, todos fueron sacados de contexto. Realmente hipócrita, ¿no? Cuando ha cometido, pues, una grandísima estupidez. O sea, es bruta realmente la tipa. Es bruta al extremo, ¿no? Y bueno, también Vladimir Cerrón, ¿no? Se ha pronunciado y ha dicho sobre eso que ha expresado esta inefable, ¿no? Ha dicho, en Perú, ¿quién es blanco y quién es indio? ¿Quién es blanco y quién es indio? Simplemente nadie. Eso es lo que le decía también en la introducción del programa, ¿no? Y en sí, ¿quién puede ser blanco, blanco, indio, indio, ¿no? Acá somos un estado plurinacional, ¿no? Como también lo es en Bolivia, ¿no? Somos muchas razas juntas, ¿no? En cada uno de nosotros. Dice él, discurso racista de Alba evidencia verdadero complejo, ¿no? Sí, son complejos, porque no obedece una realidad. Es un complejo de una clase social en decadencia. Una clase social en decadencia. Más racista que Hitler. Sí, porque realmente, como les decía, ya en Ucrania hay gente que sigue a Hitler, muchísima gente que sigue a Hitler, que tienen toda la ideología del nazismo, porque se creen superiores, ¿no? Y han categorizado, ¿no? En qué países hay descendientes de ellos, ¿no? De esa raza, la raza aria, ¿no? Y entonces es increíble que aquí, bueno, pues haya gente así, ¿no? A ese extremo. Y esa es la que nos representa y dice que el pueblo está con ella y con el Congreso. Hermanos y hermanas, es urgente desterrar totalmente este lastre decadente. Por eso nuestro país está como está, por eso tanta explotación, tanto abuso. Esa ley que ella sacó al comienzo, que quería como sea imponer el paquetazo laboral, ¿se acuerdan? Con 5 leyes contra los trabajadores para explotar más. ¿Por qué?
porque dice no, ellos son indios, hay que explotarlos, nacieron para ser esclavos, igual que como los negros, ¿no? Entonces por eso en su mentalidad está que no se merecen el pueblo ningún derecho, porque son inferiores. Eso es realmente algo desquiciado, cómo la ha formado esta gente, su propio padre, ¿no? Por eso el odio que tenía cuando Velasco Alvarado subió al gobierno y trajo militares, jefes, generales realmente nacionalistas, que defendían y destacaban los derechos de nuestros campesinos, ¿no? Como lo hizo nuestro Velasco Alvarado, y ese odio que le generó al padre de ella, Velasco Alvarado, ¿no? Que no era blanco. Entonces aquí hay una cuestión también racial, cómo ha sido su padre, cómo es ella, y estos se siguen reproduciendo, hermanos y hermanas, pero hay que ubicarlos en su lugar, son una minoría, ¿no? Y deben ubicarse que el Perú no es su chacra, pues. Por eso lo podemos hacer lo único a través de una nueva constitución. Pero para eso, por la urgencia que existe en la coyuntura actual, donde arrinconan cada vez más el presidente, lo desprestigian, por todos lados lo están atacando en la familia, sabemos eso de la cuñada, y también voy a hablar de lo que ha pasado allá con los ronderos, de toda esta demonización que hay, y que todo esto ha sido un plan fraguado, ¿no? Por Willax que ya no sabe qué hacer. Está desesperado por tumbar el gobierno, ¿no? Con Beto Ortiz atrás y toda esa gente que realmente es putrefacta, ¿no? Gente inmoral, una podredumbre total. Y hay gente que se presta, pues, porque de por medio hay mucho dinero. Y no faltan los felipillos, ¿no? Como ese alcalde de Chadín, no es alcalde, que es una vergüenza realmente para nuestros pueblos originarios, para nuestra raza inca, ¿no? Realmente hay gente que tiene una mentalidad tan servicial, tan arrastrada con los que consideran los criollos, ¿no? Los blancos, y hasta lo ven superiores. Eso es lo peor, que hay mucha gente de rasgos indígenas que consideran al blanco superior. Eso es lo peor, porque esto no solamente es de los que se creen blancos, la discriminación contra los que ellos ven como indios, sino está de gente que se considera india, ¿no? En el sentido de la autodiscriminación, y ven como superior al blanco. Eso también, o sea, es una cosa de ida y de regreso, enajenación total, alienación total. Y todo eso tiene que cambiar de raíz, hermanos y hermanas, a través de otro tipo de educación a nuestros niños, para que recobremos nuestra autoestima. Con nuestros antepasados, los incas, una maravillosa civilización, una de las más inteligentes, destacadas en todo en general, a nivel mundial, una cultura realmente sorprendente, que nos debería de llenar de orgullo desde que nacemos, de ser también descendiente de los incas. Y todo eso se tiene que construir a través de una educación revolucionaria, y solo lo podemos generar a través de una nueva constitución, hermanos y hermanas. Causachum Perú, te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Muchas gracias, gracias por todo lo que me dan, por ese cariño sincero, por esa preocupación. Realmente por eso les digo a mi familia de Clamor Popular que para mí son una bendición. Les agradezco tanto todo ese aprecio, esas oraciones realmente que me llegan. A veces cuando no me siento bien, pienso en todo eso y mi fe se incrementa, realmente me sostienen mucho para seguir adelante y luchar también por estar totalmente bien, totalmente recuperada. Causachum, nueva constituyente, hermanos y hermanas, restitución de la Constitución del 79, es lo que pedimos al presidente Castillo, que este 28 de julio aseste un justo golpe contra esta gentuza, esta oligarquía, estos poderes fácticos y los que tienen allí, ¿no?, sus operadores en el Congreso, ¿no?, que los aseste restituyendo con total justicia y dentro de un marco legal que es totalmente legal, que restituyan la Constitución del 79
y llamar a una asamblea constituyente, a un referéndum que estemos segurísimos que la gran mayoría de peruanos están abriendo los ojos cada vez más, porque nunca se abrieron con mayor pestilencia las cloacas de esa gente lumpen, de estos racistas, delincuentes, ¿no? Piratas, que con esa mentalidad colonial, bueno, tienen aún secuestrado lamentablemente a nuestro país. Tenemos que recuperarlo. Es hora de actuar, señor presidente, hora de que usted, con su propia personalidad, su propio amor al pueblo, la lealtad que le debe a su pueblo allí del Perú profundo, allí en Cajamarca, donde está esa gran minera Yanacocha, tan criminal y tan corrupta, que usted debe conocer bien cuántos hermanos suyos de sangre allí, de lugar propios, sus coetanos, los que están allí en su tierra, han muerto con balas en la espalda por esos policías contratados por la Yanacocha. Cuánta sangre se ha derramado y no es posible que esto siga. Usted tiene que ser consecuente con ese pueblo que tanta sangre ha derramado y hacer lo que es justo en cambio de constitución. Y si tenemos que restablecer la Constitución del 79, pues así tiene que ser. Usted tiene que responder. Usted tiene que pasar a la historia. Causachu, Perú. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.